En primer lugar, agradecer a Nestlé Health Science y a la Societat Catalana de Geriatría por haberme invitado a hablar en este simposio. Y felicitar a Nicolás por la excelente ponencia. Y yo me centraré un poquito, en el corto tiempo que tenemos, en el abordaje más nutricional y de tratamiento de la diabetes. Como sabéis, tanto la edad como la diabetes son factores de riesgo para desnutrición, como se ve en el estudio Predices, que fue un estudio multicéntrico español. Y si miramos estudios realizados en población de más de 65 años diabéticos, vemos que hasta el 60% de los pacientes hospitalizados van a presentar riesgo de desnutrición y en un 21% desnutrición. Los factores que conducen al riesgo nutricional en paciente frágil con diabetes son múltiples. En el caso de la diabetes, el hecho de tener más complicaciones de la diabetes, como por ejemplo la disautonomía con la gastroparesia, ¿no? Va a producir anorexia, dificultad para la ingesta, la nefropatía diabética y el hecho de entrar en diálisis van a aumentar los requerimientos, van a conducir a la desnutrición. Por otro lado, casi el 75% de los pacientes diabéticos ancianos van a tener otras enfermedades, como por ejemplo insuficiencia renal, EPOC, que van a aumentar su gasto energético basal. Por otro lado, enfermedades como el Parkinson o la demencia nos van a producir también una disminución de la ingesta y no hay que olvidar todos los problemas que pueden tener estos ancianos en la masticación, ¿no? Por falta de piezas dentales y, sobre todo, no olvidar nunca la disfagia, que es muchas veces un gran olvidado en estos pacientes y la verdad es que es muy prevalente. También decir que la polifarmacia nos va a contribuir a esta desnutrición y se ha descrito que la toma de más de 5 fármacos es un riesgo, un predictor de desnutrición independiente. Además de estos factores, el hecho de tener una diabetes mal controlada nos va a provocar glucosuria y con ello una pérdida de peso por esta pérdida calórica por la orina. Por otro lado, la insulinresistencia que tienen los pacientes diabéticos va a disminuir la acción anabólica de la insulina y, por tanto, contribuir a la sarcopenia asociada a la edad. Paso un poquito más rápido, ya que tenemos poco tiempo. Las consecuencias, ya las sabéis, son terribles, ¿no?, de la desnutrición. Más infecciones, más úlceras por presión, retraso en la curación de heridas, mayor necesidad de centro sociosanitario, mayor estancia hospitalaria, peor calidad de vida y, en conjunto, mayores costes sanitarios y mayor mortalidad. ¿Y qué debemos hacer para evitar todas estas consecuencias negativas de la desnutrición? Como se recomienda en las recientes guías publicadas por la Sociedad Europea de Nutrición y Metabolismo, la ESPEN, todos los pacientes diabéticos ancianos deben ser cribados para la desnutrición. En un consenso publicado en 2016 del Grupo de Nutrición de la Sociedad Española de Geriatría, se recomendaba realizar en todos los pacientes ancianos el MNA, que, como sabéis, está internacionalmente validado tanto en la comunidad como en pacientes institucionalizados y hospitalizados. Y la frecuencia, en este consenso se recomienda realizarlo anualmente en pacientes ambulatorios, semanalmente en pacientes hospitalizados y mensualmente en pacientes institucionalizados. Y, como os decía, no debemos nunca olvidar la disfagia. Se ha descrito que hasta el 60% de los pacientes institucionalizados y entre el 30-40% incluso de los pacientes ambulatorios frágiles, ancianos frágiles, presentan disfagia y, por tanto, debemos cribarla. En este consenso que refería antes, se recomienda el EAT10 para su cribado. Una vez tengamos cribado al paciente para desnutrición, siempre que esté en riesgo de desnutrición o desnutrición, debemos hacer una valoración nutricional mucho más exhaustiva, porque esta valoración también nos dará herramientas para poder tratarlo. Es decir, es importante saber el número de fármacos que toma, si tiene un buen o mal control de la diabetes, las enfermedades intercurrentes. La situación socioeconómica también es muy importante para ver realmente si puede adquirir alimentos de alto valor nutritivo. También es importante saber el número de ingestas que hace al día y, sobre todo, la cantidad de líquidos, porque muchos de estos pacientes van a estar en riesgo de deshidratación.
Las medidas antropométricas son muy importantes, el IMC, pero como veréis, mucho más importante es la pérdida involuntaria de peso en los últimos meses. No quería dejaros pues, de poneros esta diapositiva que habla de la paradoja de la obesidad que tienen estos ancianos. Se ve, como veis, que a partir de, sobre todo de los 60 años, a pesar de que en la juventud a mayor peso parece que hay más complicaciones y más mortalidad, a partir de los 60-70 años aparece esta curva de mortalidad con una menor mortalidad en IMCs en torno a 25-28, aumentando a partir de este IMC y también en IMCs inferiores a 22 también aumenta la mortalidad. Por ello, la Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral decidió ya en un consenso realizado en 2011 poner unos niveles diferentes de IMC, de normalidad, diferentes a los adultos jóvenes. Como veréis, la OMS establece el normopeso entre cifras entre 18,5, no sé si, perdón. Establece el normopeso entre 18,5 y 24,9, pero dado pues, los estudios cada vez más numerosos que objetivan que una menor mortalidad en IMCs mayores, se propone para los ancianos establecer el normopeso en IMCs entre 22 y 27. No quería dejar de poner o de hablar de la obesidad sarcopénica, que cada vez es más frecuente, que puede llegar hasta al 20% de los pacientes mayores de 80 años y que, como sabéis, pues la obesidad, además de la sobrecarga articular que produce al paciente con limitación de la movilidad, también pues, va a producir una infiltración grasa del músculo que va a empeorar la sarcopenia asociada a la edad. Respecto a este tema, es muy importante, como nos ha comentado Nicolás, la valoración funcional y también en todos los pacientes ancianos con riesgo nutricional o de desnutrición debemos valorar unos parámetros mínimos. La albúmina, como sabéis, es un marcador inflamatorio y reactante de fase aguda negativo que disminuye delante de los procesos inflamatorios agudos. Por eso es importante siempre valorarla junto con una proteína C reactiva para saber el estado inflamatorio del paciente. También es importante tener un hemograma por si existe anemia y déficits secundarios como de ácido fólico, ferropenia, y la vitamina B12 es importante determinarla en estos pacientes cuando realizan metformina, ya que la metformina es una causa importante de disminución de la absorción de la vitamina B12 y, por tanto, de su déficit. Evidentemente, debemos conocer una hemoglobina glicada, que, como veréis luego, los objetivos ya nos lo ha contado Nicolás, y también en casos de alto riesgo de déficit de vitamina D, como pacientes institucionalizados y pacientes obesos, las diversas sociedades de endocrinología recomiendan su determinación. La osmolaridad, en caso de que sospechemos deshidratación, también nos podrá ayudar. Y bien, quería poneros la nueva clasificación de la desnutrición en función de la etiología que estableció la Sociedad Europea de Nutrición y Metabolismo, en la que clasifica la desnutrición en la Disease-Related Malnutrition with Inflammation, que sería aquella asociada a procesos inflamatorios crónicos o agudos, como por ejemplo pues, una sepsis o, en el caso de crónicos, pues un EPOC, una insuficiencia renal, etc. O la Disease-Related Malnutrition without Inflammation, que sería pues, aquella asociada a enfermedad pero sin inflamación, como podría ser, por ejemplo, pues aquellos pacientes que tienen dificultad para tragar después de un ictus, una vez pasada la fase aguda, o, por ejemplo, pacientes con Parkinson o incluso pues, con anorexia asociada a demencia. La otra pues, ya sería la malnutrición asociada pues, a la desnutrición de los países pobres. Y lo que sí que os quería decir, que si no codificamos la desnutrición, esta no existe. Por tanto, yo os animo a que delante de un diagnóstico de desnutrición intentemos codificarnos en nuestros sistemas, que aunque los diagnósticos pueden ser no los más adecuados, pero si no la codificamos delante de nuestros gestores o cuando queramos pedir ayudas, no existe y por tanto no nos darán recursos. Bien, ¿y qué requerimientos van a tener nuestros pacientes? Pues bueno, en principio, recientemente se han publicado unas guías de la ESPEN sobre la nutrición clínica en ancianos,
Y se recomienda, aunque los ancianos tienen disminuido el consumo energético basal, la mayoría de ellos van a tener enfermedades que aumentan este gasto energético basal, proinflamatorias, y por tanto se recomienda aproximadamente unas 30 kilocalorías por kilo de peso y día, siempre adaptándolo pues, al nivel de ejercicio físico y a la enfermedad de base. ¿Y qué nos recomienda la American Diabetes Association sobre la composición de macronutrientes? Pues ya desde 2014 y en las nuevas guías publicadas en este año recientemente, se ve que realmente no hay un porcentaje ideal de carbohidratos, proteínas y lípidos, sino que la calidad es más importante que la cantidad. Es decir, por ejemplo, en los hidratos de carbono sí que se recomienda pues, consumir alimentos ricos en fibra y de bajo índice glicémico, como podrían ser frutas, legumbres, vegetales, y evitar todos aquellos alimentos endulzados. Respecto a las grasas, todo que dietas bajas en grasas han demostrado también un buen control glicémico y de factores de riesgo cardiovascular, realmente la que más ha demostrado una disminución del riesgo cardiovascular y mejorando el control glicémico es la dieta mediterránea rica en grasas monoinsaturadas, como ya demostró pues, el estudio Predimed realizado aquí en España y publicado en 2013. También se recomienda pues, el uso o el consumo de alimentos ricos en ácidos grasos omega 3, como el pescado azul o las nueces. Y bien, finalmente, respecto a los requerimientos, las proteínas son de vital importancia. Los ancianos van a tener pues, una disminución de la ingesta de proteínas por anorexia. También tienen una resistencia anabólica a la producción de proteínas, sobre todo musculares, y además muchos de ellos, secundarios a las enfermedades concomitantes, van a tener un aumento de los requerimientos. Todo esto nos va a llevar a un déficit proteico que llevará, y demostrado en diversos estudios, pues a una disminución tanto de la masa muscular como a un incremento de la osteoporosis y a una disminución o un empeoramiento del sistema inmunológico. Por tanto, en el estudio PROTEIGE, que ya comentaba Nicolás hace un momento, y viendo realmente que en estudios randomizados controlados el aumento del consumo proteico puede mejorar tanto la masa muscular como mejorar la osteoporosis, se recomienda en ancianos un consumo mínimo de entre 1 y 1,2 gramos de proteínas al día, y si estos ancianos tienen una enfermedad crónica, incrementarlo hasta 1,5. Y en casos pues, en que haya una enfermedad severa aguda, a 2 gramos kilo día. Si el paciente tiene una insuficiencia renal crónica ya terminal con filtrados inferiores a 30, en ese caso no se debe aumentar el consumo o se debe limitar el consumo proteico y limitarlo a unas 0,8 gramos kilo día, que sería las RDA para pacientes jóvenes. Es decir, que no debemos hacer una dieta hiperproteica, pero tampoco muy hipoproteica, ya que si no llevaremos a la desnutrición. En diabéticos se recomienda lo mismo. Por otro lado, la calidad de las proteínas también es importante. Existen las fast proteins, que son aquellas proteínas que se digieren fácilmente y que hacen un pico de aminoácidos postprandiales importante y que se ha visto que realmente son más beneficiosas en el momento de mejorar masa muscular. Por ejemplo, una fast protein sería la proteína del suero de la leche, que aparte de ser que se digiere mejor, pues es rica en leucina. Por otro lado, los aminoácidos ramificados, y en concreto la leucina, también se han visto que pueden mejorar la masa muscular y la función muscular, sobre todo en personas jóvenes, pero empiezan a haber ya estudios en personas ancianas. Pasa lo mismo con el beta-hidroximetilbutirato, que se utiliza mucho en las atletas y que está demostrando también pues, que su consumo puede mejorar esta funcionalidad. Respecto a la vitamina D, pues muy importante en ancianos, ya que a los 70 años se ha observado que la producción de vitamina D es 4 veces menor que la juventud, tanto por menor síntesis cutánea como por menor absorción intestinal y por menor hidroxilación hepática y renal. Además, el déficit de vitamina D es muy prevalente en los ancianos. Se ve desde este estudio, ya publicado en 1995, con 800 pacientes y en 11 países europeos, en ancianos no institucionalizados, el déficit llegaba a ser del 47% en mujeres. Como sabéis, la vitamina D está implicada en múltiples funciones y en múltiples patologías, pero lo que está claro es que realmente un déficit de vitamina D aumenta el riesgo de fracturas y también el riesgo de caídas en ancianos.
Por ello, la mayoría de sociedades científicas recomiendan que se consigan unos objetivos de 25-hidroxivitamina D, que es el metabolito más útil para medir el déficit, superior a 30 nanogramos por mililitro, ya que se ha visto que a partir de este punto de corte disminuye el riesgo de fracturas y de caídas. Además, diversos estudios epidemiológicos y metaanálisis de estos estudios han demostrado que la suplementación en ancianos a partir de 700.000 unidades al día de vitamina D pueden disminuir este riesgo de caídas y el riesgo de fractura. Y, por tanto, diversas sociedades, incluyendo la American Geriatric Society, pues recomiendan que son necesarias entre 800 y 1.000 unidades al día para mantener los niveles por encima de 30. En caso de pacientes con alto riesgo, como serían los institucionalizados o pacientes obesos o que tuvieran mala absorción, este consumo pues, se debería aumentar a 1.500-2.000 unidades al día. Y bien, una vez visto los requerimientos, ¿cuáles van a ser los objetivos de la intervención nutricional en el paciente anciano frágil con diabetes? Pues bien, como en el joven va a ser disminuir la morbimortalidad, en el anciano frágil nuestro objetivo principal va a ser mantener o mejorar el estado funcional y mantener o mejorar la calidad de vida. Para ello es muy importante, como os comentaba, la valoración nutricional exhaustiva, porque nos va a ofrecer mucha información para intentar tratar ese paciente de la mejor manera posible. Si tenemos falta de piezas dentales, problemas en la masticación o disfagia, vamos a adaptarle la textura, vamos a hacer logopedia, si es posible, para mejorar esta deglución. También podemos ver si existen problemas sociales, derivarle a la asistencia social. Podemos, si existe depresión o intentar incentivar que se hagan comidas con otras personas que mejoren que mejoren el hecho de que coman, etcétera. Y basándonos en la reciente guía de la ESPEN sobre nutrición clínica en pacientes geriátricos, se recomienda que todos aquellos pacientes geriátricos que tengan malnutrición o riesgo de malnutrición se les debe ofrecer comida fortificada. ¿Fortificada qué quiere decir? Pues bien, intentar aditivar, por ejemplo, a sopas, a huevo, a la leche, incluso cereales en polvo, etc. Entonces, si en caso de que adaptando esta dieta y fortificándola no se pueda conseguir una ingesta suficiente, estarían indicados los suplementos nutricionales orales. Las recomendaciones, un mínimo de 400 kilocalorías al día y 30 gramos de proteínas y mantenerlo mínimo durante un mes. Muchos de ellos pueden estar financiados, pero ya sabemos que en algunos casos nos será difícil la financiación, pero disponemos en farmacia de calle de suplementos nutricionales orales adaptados a pacientes geriátricos que podremos utilizar. Respecto a la obesidad, creo que es un punto muy clave. No se recomienda en absoluto en pacientes con sobrepeso la pérdida de peso y en caso de que sean obesos estos pacientes ancianos y que la obesidad les genere un problema, les genere patología, se recomienda hacer una restricción dietética muy leve, es decir, como máximo 500 kilocalorías respecto a lo que come y a establecer un mínimo de 1.200 calorías. Además, siempre debe ir asociada a ejercicio para evitar la pérdida de masa muscular y la sarcopenia. Respecto a la diabetes, la guía de la ESPEN siempre también nos dice que evitemos todas las dietas restrictivas en pacientes con diabetes, pues nos van a incentivar la desnutrición y también la sarcopenia. Respecto al tipo de suplementos, aunque la mayoría de las guías clínicas no se posicionan porque no han demostrado los suplementos específicos para diabéticos una disminución de la morbimortalidad en estos pacientes, sí que es verdad que han demostrado mejorar el control glicémico, el control lipídico y disminuir el uso de insulina. Y, por tanto, la mayoría de documentos y consensos de expertos recomiendan utilizar en pacientes ancianos diabéticos fórmulas específicas para diabéticos, hiperproteicas si es posible y, en caso de que exista malnutrición mixta, hipercalóricas.
Respecto al ejercicio, pues bien, se ha demostrado que el tiempo en la suplementación nutricional en el ejercicio es muy importante y se recomienda pues, prescribir un suplemento o una ingesta proteica de unos 20 gramos de proteínas después de la fisioterapia o el ejercicio. Y se ha visto que realmente esto es importante dentro de las 3 primeras horas post-ejercicio e incluso hasta dentro de las primeras 24 horas. Y finalmente, pues, voy a hacer 2 pinceladas de los objetivos y del tratamiento con antidiabéticos de estos pacientes. Como sabéis, los objetivos del control glicémico va a pasar lo mismo que con los objetivos del tratamiento nutricional. Deben estar basados en el estado funcional del paciente y, sobre todo, tienen que ir dirigidos a mejorar la calidad de vida, mejorar la funcionalidad y, sobre todo, a evitar hipoglucemias, ya que se ha visto que la hipoglucemia pues, produce un mayor riesgo de caídas, mayor riesgo de fracturas, mayor riesgo de ictus y, en general, de mortalidad. Ya en las guías recientes de la ADA, de la American Diabetes Association, como comentaba Nicolás, pues en función de la expectativa de vida, de la duración de la diabetes, del grado, pues se recomienda hacer un control glicémico más o menos estricto. Si vamos a este consenso de expertos publicado ahora hace un par de semanas en la revista Clínica Española, se recomienda para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en paciente anciano, se recomienda que en ancianos sanos sin deterioro de la capacidad funcional ni deterioro cognitivo, a tener unos objetivos próximos a los de los pacientes adultos, entre 7 y 7,5. Pero ya en ancianos frágiles, el objetivo debe ser, sobre todo, prevenir las hipoglucemias y las hiperglicemias sintomáticas. Y, por tanto, nuestro objetivo pues, va a ser un poquito más laxo, entre 7,5 y 8,5. Finalmente, en ancianos en situación de cuidados paliativos, la hemoglobina glicada ya no es importante, ya que nos va a medir realmente lo que vamos a hacer en estos ancianos es evitar la hiperglucemia en rango glucosúrico, es decir, intentaremos mantener pues, glicemias por debajo de 200. Además, es muy importante simplificar el tratamiento de la diabetes, incluso disminuir el número de controles glicémicos y la carga asistencial. Finalmente, ya para acabar, respecto al tratamiento de la diabetes, en ancianos frágiles debemos evitar todos aquellos fármacos que nos puedan producir efectos secundarios y, sobre todo, hipoglucemias. Por tanto, las sulfonilureas y las glinidas, como la repaglinida, son, yo diría que hasta contraindicadas, porque realmente son secretagogos, aumentan mucho el número de hipoglucemias en estos pacientes y, por tanto, no nos van a ayudar. Respecto a la pioglitazona, tampoco está muy indicada, ya que aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca y también de fracturas. Y finalmente, pues los nuevos inhibidores del SGLT2, los fármacos glucosúricos, tampoco son ideales en estos pacientes, ya que, por un lado, nos van a hacer perder peso, que hemos visto que tampoco es muy saludable para ellos. Por otro lado, también nos van a aumentar el riesgo de hipoglucemias, nos van a aumentar el riesgo de hipotensión. Porque estos fármacos sí que lo que no producen es hipoglucemia, pero sí que nos van a dar más hipotensión y más deshidratación. Y finalmente, pues deciros que los análogos del GLP-1 tampoco serían muy recomendables porque aumentan la anorexia, disminuyen el vaciado gástrico, incentivan la pérdida de peso y quizá pues, tampoco son ideales. Por tanto, en estos ancianos frágiles, a preferir, iniciaríamos el tratamiento con metformina, siempre y cuando sea posible por función renal y no tengan efectos secundarios como la anorexia, la dispepsia, etc. Si no, en esos casos iniciaríamos el tratamiento con un inhibidor de los de PP4, ¿de acuerdo? Linagliptina, sitagliptina, etc. O iniciaríamos metformina si no se controla un inhibidor de los de PP4 y finalmente, si necesitamos insulina, se ha demostrado que las insulinas tipo Glargina o Levemir, ¿de acuerdo? Aunque no mejoran el control glicémico respecto a NPH, sí disminuyen muchísimo las hipoglucemias respecto a NPH. Por tanto, serían de elección en estos pacientes. Las insulinas mixtas tampoco serían muy recomendables, ya que, a no ser que el paciente tenga unos horarios de comida muy establecidos, de ejercicio,
¿de acuerdo? Entonces, realmente iniciaríamos la insulina en un único dosis, y las nuevas insulinas tipo pues Toujeo o Tresiba también parece ser que aún disminuirían más las hipoglucemias. Y bien, pues muchísimas gracias por vuestra atención.